Y una vez más, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa de nuestro Señor, cantar a nuestro Señor, recordar su obra, su favor por nosotros, su sacrificio en nuestro lugar. En la mañana de hoy yo quisiera iniciar una serie de predicaciones basadas en el Salmo 119. Ustedes saben que hace unas semanas nosotros empezamos la escuela dominical y cómo el Señor nos ha dirigido en la escuela dominical a estudiar la Biblia, enfocarnos en la primera epístola de Pedro y simplemente nosotros tener la Biblia, reunirnos en grupos de 2 o 3 personas y compartir el mensaje de la palabra de Dios unos con otros. Esto es algo en lo que nosotros hemos venido enfatizando ya desde hace varios años, ese énfasis en la palabra de Dios. Y ciertamente la razón por la que estamos haciendo esto en la escuela dominical es precisamente para promover la lectura de la palabra de manera personal, pero también unos con otros. La semana pasada el Señor nos bendijo grandemente con nuestra conferencia de aniversario, el ecocardiograma de Dios, esta serie de 4 mensajes que el Señor nos trajo por medio del pastor Ramón Castro. Y creo que el testimonio y lo que he escuchado de la mayoría de ustedes es que ciertamente el Señor nos habló. El Señor nos habló como iglesia. El Señor nos habló de manera personal, de manera individual, con respecto a la condición de nuestro corazón. Y una de las cosas que enfatizó el pastor Castro de manera particular en el primer mensaje es cómo el mayor peligro de nuestro corazón es dejar de escuchar la voz de Dios. Y obviamente esa voz de Dios nosotros la escuchamos ya sea por medio de la palabra escrita que nosotros tenemos en la mano, ya sea por medio de la palabra predicada desde aquí del púlpito o enseñada en la escuela dominical o compartida por algún hermano, pero toda esta palabra, toda esta voz de Dios tiene su origen, tiene su fuente en la palabra de Dios. Así que yo creo que es muy apropiado para nosotros, si esto es un peligro que tenemos todos nosotros, si esto es algo en lo que el Señor ha estado trabajando en nosotros, de enfocarnos en la palabra, de volver a la palabra, creo que es bueno para nosotros estudiar este Salmo 119. Y obviamente, este es uno de los salmos más largos, uno de los capítulos más largos de toda la Biblia, con 176 versículos. Y aunque me vi tentado a leerlo en su totalidad en esta mañana, y de hecho déjeme decirle que he visto prédicas de pastores que han predicado este salmo y se han tomado 25 minutos leyendo todo el salmo. Y no porque sea algo tedioso o por simplemente cumplir con una cuota de tiempo, sino porque están convencidos de que realmente esta es la palabra de Dios. Y más que cualquier opinión o comentario que podamos hacer sobre la palabra de Dios, el poder siempre está en la fuente, que es la misma palabra de Dios. Así que en este momento yo voy a invitarle a ustedes que vayan en sus Biblias al Salmo 119. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, con mucho gusto uno de los diáconos se va a acercar para prestarle una Biblia y luego de que terminemos con la prédica puede dejarla ahí en su asiento. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y le prestarán una Biblia. Quiero que vayamos al Salmo 119 y leamos en esta mañana los versículos del 12 al 16. Versículos del 12 al 16. Salmo 119,
versículo 12, dice allí la palabra del Señor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Quiero leer versículos 14 al 16 una vez más. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te hemos alabado por medio de estos cánticos que basados en tu palabra nos recuerdan de la preciosa obra de salvación, del impresionante sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo por su sacrificio en la cruz, hoy día, Señor, nosotros pecadores tenemos el privilegio, tenemos la posibilidad de ser ahora considerados hijos e hijas tuyos, Señor. Ser aceptados por ti, un Dios santo, un Dios justo. Y Señor, en esta mañana nos permites ahora abrir tu palabra y considerar lo grandiosa, lo maravillosa que es tu palabra, considerar las excelencias de tu palabra, oh Señor. En los últimos meses, quizás en los últimos años, Señor, tú has movido a la Iglesia Bautista Cristiana a que volvamos a la palabra y no que la habíamos dejado, sino que seamos más intencionales, que seamos más diligentes en nuestro estudio de la palabra. Que nuestro ministerio dependa, Señor, de tu palabra, que nuestra vida como creyentes dependa de nosotros estar atentos a tu voz, de nosotros permitir que realmente tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, en esta mañana que iniciamos esta serie de mensajes, de estudios basados en el capítulo 119 del libro de los Salmos, oramos para que tú nos enseñes tu palabra, para que tú abras nuestros ojos y podamos apreciar las maravillas de tu ley. Necesitamos, Señor, de ti. Pon en nuestros corazones, Señor, ese deseo de considerar tus testimonios. Ayúdanos, Señor, a que como el salmista, nosotros genuinamente podamos decir que nos deleitamos más, que anhelamos más tu palabra, más que cualquier otra riqueza. Y Señor, para que podamos decir esto, necesitamos tu intervención en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Acudimos a ti, Señor, en esta mañana para que tú muestres las excelencias de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Recuerdo mientras estaba en el seminario, ya en mi último año de lo que era la licenciatura, recibí quizás uno de los consejos más importantes para mi vida espiritual, para mi caminar día tras día con el Señor. Y es que a mí me estaba pasando en ese tiempo algo que posiblemente a muchos de ustedes le ha pasado en algún momento u otro. Y quizás mientras más tiempo tenemos en los caminos del Señor, posiblemente más oportunidades hemos tenido de experimentar lo que les voy a describir. Recuerden, yo estaba estudiando para prepararme para el ministerio. Mi enfoque en los estudios era la palabra de Dios, de forma tal que además de mi tiempo devocional, además de mi asistencia a la iglesia donde yo me exponía a la palabra de Dios, mi día tras día en las clases y fuera del aula era estudiar la palabra de Dios.
Y uno diría, óyeme, qué privilegio, qué gran oportunidad. Y ciertamente era una gran oportunidad de uno exponerse continuamente a la palabra de Dios. Pero a mí me estaba pasando algo de que sí, yo tenía que hacer mis tareas, yo tenía que ir a mi clase donde yo lo que estudiaba era la Biblia, pero como que yo estaba perdiendo ese deseo ya en lo personal, en mi andar, en mi caminar con el Señor. Yo estaba perdiendo ese entusiasmo por realmente yo leer la palabra. Y es posible que a ustedes en algún momento u otro le ha pasado eso, que si acaso están cumpliendo con su lectura de la palabra, con su rutina, con su calendario de lectura bíblica, pero como que no hay ese entusiasmo, no hay ese fervor, no hay ese deseo por realmente leer la palabra y pasar tiempo con el Señor. Y como enfatizaba el pastor Castro la semana pasada, y nosotros escuchar la voz de Dios. Bueno, pues este compañero de estudios me recomendó algo que todavía al día de hoy, cada cierto tiempo, cuando yo me veo tentado, cuando yo veo como que otra vez me estoy enfriando con la lectura de la palabra, yo recurro a volver a leer este Salmo 119. Él me dijo, mira, Yadín, yo estaba compartiendo con él lo que me estaba pasando y me dijo, mira, Yadín, yo te animo que si tú estás en esa situación, que tú leas el Salmo 119 de principio a fin. Porque en la medida que tú lees ese salmo, tú vas a poder apreciar una vez más, como quizás en muchas de sus Biblias, en el título de ese salmo dice, tú vas a poder apreciar las excelencias de la ley de Dios, las excelencias de la palabra de Dios. Y hermanos, es una realidad que nosotros que estamos en nuestros ajetreos del día a día, que todavía luchamos con ciertos residuos de esa naturaleza pecaminosa, que continuamente estamos siendo bombardeados con anuncios, con mensajes en los periódicos, con series, con películas que buscan distraernos, que buscan apartarnos, que buscan robar nuestro tiempo de la palabra de Dios. Es muy fácil para nosotros el dejar de apreciar las excelencias de la palabra de Dios y buscamos cualquier otra cosa en lo cual pasar el tiempo y desperdiciamos, desaprovechamos la oportunidad de pasarlo en la palabra de Dios. En mi vida, en mi experiencia ha sido que cuando yo leo este salmo de principio a fin, y realmente oro al Señor y espero que Él me hable y que Él me muestre su grandeza, que Él me muestre la gloria de su palabra. Mire, usted lee este salmo completamente y sin lugar a dudas va a quedar sorprendido del aprecio, de la estima, del alto valor que le asignaba el salmista a la palabra de Dios. La palabra excelencia, por definición, habla acerca de esa calidad superior o bondad que hace que algo sea digno de aprecio o de estima. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué tanto tú aprecias la palabra de Dios? ¿Qué tanto estimas la palabra de Dios? No que en teoría, no que en tu mente tú sabes, sí, esto es palabra de Dios y es importante y tengo que tener cuidado. Y sí, debo buscarle un tiempecito para leerlo y no puedo dejar de leerlo y tengo que cumplir con mi devocional. No, realmente, ¿qué tanto anhelas tú la palabra de Dios? ¿Qué tanto estimas la palabra de Dios? ¿Qué tan especial es para ti la palabra de Dios? Nosotros leer este salmo, nosotros podemos ver que para este salmista, que no sabemos si fue David o fue alguno de los otros escritores de los salmos, nosotros podemos apreciar que este salmista tenía en alta estima la palabra de Dios. Un comentarista dice acerca del Salmo 119 que es un encendido elogio de la ley divina, entendida no solamente como un código de preceptos, sino también como un conjunto de las revelaciones y enseñanzas dadas por Dios a su pueblo. Y sigue diciendo, este salmo es el salmo por excelencia que describe
que ilustra, magnifica y expone la ley de Dios, representando así sus excelencias y su preciosidad. Y la idea aquí es que este salmista, inspirado por Dios ciertamente, habla abundantemente acerca de la palabra de Dios. Se pasa, uno podría decir, en elogios por la palabra de Dios. Interesante que rápidamente cuando uno ve este salmo, cuando uno lo mira este salmo, uno solamente tiene que abrir su Biblia y pasar páginas y páginas y páginas. Yo por lo menos en mi Biblia, en una de las Biblias que tengo que pasar 3 páginas para llegar al final de este Salmo 119. Porque como les decía hace un momento, este es el salmo más largo. Tiene 176 versículos dividido en 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos. Una de las características más interesantes de este salmo es que es un acróstico y es el acróstico más elaborado en el libro de los salmos y realmente en toda la escritura. Ahora, cuando yo le menciono a usted que es un acróstico, yo espero que usted le recuerde de su clase de español lo que es un acróstico. Y como un acróstico es que en cada línea de un poema o de un escrito, la primera palabra empieza con la misma letra en cada una de esas estrofas o en cada uno de esos poemas. Y la idea aquí es que el salmista, obviamente en el original, en el español nosotros no podemos apreciarlo, pero en el original cada una de estas estrofas representa una letra de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada uno de los 8 versículos de cada estrofa empieza con la misma letra asignada a esa estrofa. Así que si usted tuviera una Biblia en hebreo, aun si usted no supiera hebreo, usted puede darse cuenta de que, óyeme, en ese Salmo 119, cada 8 versículos empieza con la misma letra o el mismo carácter en hebreo. Esos acrósticos eran una forma de presentar o de hablar acerca de la palabra de Dios de manera poética. Quizás el detalle más impactante de este salmo es que en los 176 versículos el salmista hace referencia por lo menos 180 veces a la palabra de Dios. Solo 5 versículos no hacen una referencia explícita a la palabra de Dios. Quizá usted ha leído el Salmo 119 y sin lugar a dudas, por lo menos se ha dado cuenta de que lo que el salmista está hablando aquí es la ley de Dios, es de la palabra de Dios. Y quizá usted ha leído el Salmo completo y piensa que en cada versículo menciona la palabra de Dios, pero no, solamente en 5 versículos no se menciona de manera explícita la palabra de Dios. Ustedes pueden imaginarse lo que es escribir más de 170 pensamientos o declaraciones acerca de la palabra de Dios, acerca de un mismo tema. Realmente el salmista tenía que estar inspirado aquí, ¿verdad? Piense, por ejemplo, cuando usted está celebrando el cumpleaños de su hijo o de su hija, o está celebrando el cumpleaños de su esposo o de su esposa, y llega el momento en que usted tiene que decir unas palabras que suenen bonitas, ¿verdad? Para felicitar a esa persona. A veces uno ni siquiera sabe qué es lo que va a decir. O a veces uno deja que sea otra persona que dé esas palabras emotivas, que haga esa declaración felicitando a la persona festejada. Bueno, pues el salmista aquí no se quedó corto en expresar su apreciación, su estima por la palabra de Dios. Para él era tan preciosa, tan impresionante la palabra de Dios, que él tuvo la capacidad de aquí, y sí, recordando, inspirado por Dios, pero él tuvo la capacidad de aquí de expresar 170, por lo menos 170, 171 pensamientos explícitamente acerca de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, el salmista estimaba y apreciaba la palabra de Dios.
Pero todavía más nosotros podemos apreciar cómo el salmista se esforzaba aquí por darle ese toquecito artístico, poético, de que en cada línea empezara con una letra específica. Miren, a veces uno como predicador se esfuerza para que los puntos principales del sermón empiecen o con la misma palabra o con la misma letra, con el propósito de que la audiencia y a uno mismo predicando pueda recordar más fácilmente los puntos principales. Y déjeme decirle que a veces encontrar 3 palabras, 4 palabras que empiecen con la misma letra y que puedan transmitir realmente el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios es una tarea difícil. Pero aquí el salmista, en 22 ocasiones, no con 3 o 4 puntos principales, sino con 8 líneas, se esforzó diligentemente, pensó la manera de elaborar, de escribir esta poesía, reconociendo así la estima, el valor de la palabra de Dios. En este salmo, él exalta las excelencias de la palabra de Dios, empezando 8 líneas con las mismas 22, con las mismas letras del alfabeto hebreo. Todo ese esfuerzo para mostrar el valor, el amor, el aprecio que tenía por la palabra de Dios. Un comentarista dice, es de hecho un gran logro intelectual, un logro intelectual masivo el poder escribir esto. Es un poema asombrosamente elaborado. Dice otro, este gigante entre los salmos muestra el pleno florecimiento del deleite en la ley del Señor que se describe en el Salmo 1 y da su testimonio personal de las cualidades multifacéticas de la Escritura alabadas en el Salmo 19. Interesante que al uno leer los primeros 2 versículos de este salmo que dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Encontramos estas 2 bienaventuranzas para aquellas personas que se dedican a considerar, a estimar, a apreciar la palabra de Dios, que se dedican a escuchar la voz del Señor. Y como mencioné hace un momento, varios comentaristas hacen la observación de cómo lo que encontramos en el Salmo 1, esa bienaventuranza, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos y que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El mejor comentario de ese versículo 1 del Salmo 1 lo encontramos aquí en el Salmo 119. Porque aquí este salmista se explaya 176 veces en dar a conocer su delicia en la palabra de Dios. En esta mañana mi propósito, mi deseo es, al iniciar esta serie de mensajes sobre el Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios, es llevarlos a ustedes a analizar, a considerar qué tanto estimo yo, qué tanto estimas tú la palabra de Dios. El ejemplo de este salmista nos muestra que sin lugar a dudas este hombre se deleitaba en la palabra de Dios. D.A. Carson dice que el salmista tenía el privilegio de cantar y meditar en la palabra de Dios en la que él conocía hasta ese momento, que posiblemente era el Pentateuco, alguno de los libros históricos, quizás alguno de los libros proféticos. Pero nosotros hoy día, hermanos, tenemos una revelación todavía más amplia, más completa en la palabra de Dios, una revelación de la cual el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:15 que esta escritura nos puede hacer a nosotros sabios. ¿Para qué?
para la salvación. Esta palabra, estas escrituras que nosotros tenemos, que porque son más que las que tenía el salmista, son todavía más suficientes, que nos pueden hacer a nosotros sabios para salvación, para nosotros conocer a Dios. Y a lo largo de este Salmo 119, el mismo salmista allí nos presenta a nosotros cómo es la palabra de Dios que revela su maldad, que revela su iniquidad, cómo es esa misma palabra de Dios que lo lleva a él a guardar su vida delante del Señor, a limpiar su corazón, cómo es la palabra de Dios que le ayuda a apreciar la salvación, las promesas, la misericordia de Dios. Pues hermanos, nosotros, como decía hace un momento, gozamos de un mayor privilegio, porque nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento, nosotros también tenemos el Nuevo Testamento, donde nosotros vemos que se nos presenta al Señor Jesucristo, que de acuerdo a Juan capítulo 1, es Él que da a conocer verdaderamente al Padre. Cómo el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra para redimirnos de nuestros pecados. Es la palabra de Dios la que señala nuestro problema. Es la palabra de Dios la que nos advierte contra la realidad de nuestro pecado y la consecuencia de nuestro pecado. Pero es esa misma palabra de Dios que nos presenta a ese glorioso Salvador. Hace un momento cantábamos de ese glorioso intercambio. Que el justo, el Hijo de Dios, tomó el lugar de pecadores como nosotros. Óyeme, en ningún otro lugar nosotros vamos a encontrar una historia tan sorprendente como esta. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2. Hace un tiempo el hermano Dalí se estuvo predicando de ese texto y cómo el Señor Jesucristo es el gran ejemplo de humildad. Y es increíble cómo este capítulo va desarrollando la idea de que si nosotros vamos a tener una buena relación los unos con los otros como iglesia, si vamos a desarrollar la unidad entre nosotros, dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras palabras, que yo no puedo hacer las cosas pensando, no es que yo soy que siempre tiene la razón. Yo soy el más inteligente. Yo soy que voy a ganar todos los pleitos. Yo no puedo hacer las cosas pensando, no, yo soy el más importante. Míreme a mí, qué bueno yo soy. Y la palabra me está diciendo, no, mira, esa es la tendencia que nosotros tenemos. Pero el mismo texto que apunta a la realidad de nuestro pecado, que apunta a la realidad de nuestra condición caída, también nos apunta a ese ejemplo majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo contradictorio que es esto, porque el apóstol Pablo ahí nos invita a que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si había una persona que tenía todo el derecho de decir, mira, yo soy la persona más importante, yo siempre tengo la razón, ese era Cristo. Y la Biblia nos muestra a nuestro grandioso y maravilloso Salvador. Es la Biblia, es la Escritura, es la palabra de Dios que nos muestra este maravilloso ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente es nuestro ejemplo, sino que el resto del texto continúa diciendo cómo Él se humilló, cómo Él se hizo siervo, cómo Él se hizo como uno de nosotros para eventualmente morir en la cruz. Y por su muerte, por su sacrificio, tú y yo, que no somos nada, que somos polvo y que a veces no creemos la gran cosa, tú y yo, miren ese intercambio glorioso, que el grande, el primero, toma el lugar de la creación. El creador toma el lugar de la creación. Asume el castigo nuestro. Y esa historia, hermanos, eso nadie se lo puede inventar. A veces uno se pregunta, óyeme, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hizo esto así o así?
Y uno piensa a veces como que si yo fuera Dios, y ahí estamos cometiendo un grave error. Y lo que la Biblia una y otra vez nos muestra a nosotros es esa sabiduría maravillosa de nuestro Dios. Y presenta a Cristo Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria. Y la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a Cristo. El salmista, de una manera u otra, conocía acerca del Salvador, conocía acerca del Mesías. Y por eso puede deleitarse en la ley de Dios, por eso puede deleitarse en la palabra de Dios. Pero hermanos, reflexionemos, consideremos cuánto más nosotros tenemos en nuestras manos, con cuánta mayor claridad nosotros podemos apreciar la salvación de Dios y a nuestro Salvador que nos ama tan grandemente. Ese es el privilegio que nosotros tenemos al estimar, al apreciar la palabra de Dios. Otro detalle interesante de este Salmo 119 que no podemos pasar por alto, aunque parecería quizás inconsecuente, parecería como que uno lo acepta simplemente, es la frecuencia con la que el salmista utiliza el pronombre personal de la segunda persona singular. Y usted dirá, quizás tiene una pesadilla, óyeme, eso como que recuerdo español, lenguaje, no me recuerde eso, por favor, pero piense, por favor, por un momento conmigo y mire ahí en su Biblia. Cuando yo hablo del pronombre personal de la segunda persona singular, me refiero a una palabrita que aparece más en este Salmo 119. Dos palabras, de hecho, que aparecen más que la misma palabra o ley o estatutos o mandamientos. Una palabra chiquitica de 2 letras o quizás 3 letras a veces. Miren conmigo ahí en el Salmo 119 rápidamente. Yo simplemente voy a dirigirlos. En el versículo 1 él habla de la ley de Jehová, pero a partir del versículo 1, miren el versículo 2, habla de sus testimonios, sus caminos, tus mandamientos, tus estatutos, tus mandamientos, tus justos juicios, tus estatutos, tu palabra, tus dichos, tus estatutos, versículo 13, los juicios, versículo 14, tus testimonios, tus mandamientos, tus caminos, tus estatutos, tu palabra, versículo 17, tu palabra, tu ley, tus mandamientos, tus juicios. Y podemos seguir todo el Salmo y excepción de 5 ocasiones, en 5 versículos, el salmista siempre está utilizando tú o tus. Y les pregunto, recuerden que esto es poesía. Ya hemos hablado del acróstico. Hemos hablado que incluso, quizás no lo he mencionado, pero el salmista aquí utiliza entre 8 a 10 sinónimos para referirse a la palabra de Dios, de forma tal que no sea algo tan monótono, siempre repitiendo la misma palabra para referirse a la palabra o a la ley de Dios. No, él utiliza la palabra ley, testimonio, caminos, mandamientos, estatutos, mandamientos, palabras, y cada una de esas palabras tiene su connotación. Pero vuelvo aquí a lo que estamos hablando, este pronombre personal de la segunda persona singular. ¿Por qué mencionarlo tantas veces? ¿Acaso él no puede poner esta frase un poquito más bonita? De hecho, en 3 o 4 ocasiones aquí en este mismo pasaje, sin salirnos de este capítulo, él lo hace. Él habla de la ley de Jehová, de la ley de tu boca, de los testimonios de tu boca, de los mandamientos de mi Dios, y no usa ese pronombre personal de la segunda persona singular. Pero ¿por qué él escoge eso? ¿Por qué él decide repetir tú, tus tantas veces? Nosotros sabemos que a este salmista la creatividad le sobraba para poder sustituir esos pronombres personales. Pero yo entiendo que el salmista lo hace a propósito para enfatizar que lo importante de esta ley, lo importante de estas palabras, no eran las palabras en sí mismo, sino el autor de esas palabras. La autoridad que tenían esas palabras.
Y esto, hermanos, es sumamente importante, aunque uno lo vea como algo pasajero o como algo que uno puede simplemente pasarlo por alto. Pero esto es algo que es sumamente importante, que esta palabra es tan maravillosa porque es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres, no es la palabra de maestros o de rabinos o de teólogos o de eruditos. Por más conocimiento que tengan, no se compara, no está al mismo nivel, a la misma altura, no cuenta con la misma autoridad que la palabra de Dios. Esta palabra es tan poderosa porque está basada en la autoridad absoluta del Dios Todopoderoso. Las excelencias de la palabra de Dios. El salmista se esmeró aquí en elaborar esta poesía, este poema, en referirse a la palabra de Dios teniendo en cuenta su autor, teniendo en cuenta la autoridad de aquel que inspiró al salmista a escribir este salmo. Y con esto también considerar todo lo que la palabra de Dios, como él describe a lo largo de este salmo, puede hacer en su vida. Hermanos, al considerar la estima, el valor que le atribuye el salmista a la palabra de Dios, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos comparamos nosotros con él? ¿Qué tanto nosotros estimamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo nosotros pasamos en ella? El salmista decía en alguno de los versículos que leímos: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es una decisión que él estaba tomando y porque él había tomado esa decisión, él puede apreciar esta maravillosa palabra de Dios y cada uno de estos detalles que él menciona ahí y que en la gracia de Dios nosotros estaremos desarrollando y meditando todas estas excelencias de la palabra de Dios, pero es porque él había tomado esta decisión de meditar, de considerar en los caminos, de rumiar en la palabra de Dios, de darle tiempo a Dios a que Él nos hable. El miércoles pasado estuvimos compartiendo algunos testimonios de cómo el Señor nos había hablado a nosotros por medio de las prédicas del fin de semana pasado. Y la hermana Rosario, que por cierto Rosario está aquí con nosotros, ahorita se me pasó darle la bienvenida especial a ella y su esposo. Pero recuerdo a lo que Rosario, que aunque ella no estaba aquí, la hermana Lurdita le envió los mensajes. Recuerdo a lo que la hermana Rosario mencionó el miércoles pasado. Y es que a veces no le damos tiempo a Dios para que nos hable. A veces no le damos tiempo a Dios para que nosotros escuchemos su voz. Y es porque como estamos con un ajetreo, como tengo tantas cosas que hacer, como tengo tantos programas que ver, como tengo tantos lugares que visitar, como tengo tantas conversaciones que atender por correo, por WhatsApp, por Facebook, como estoy tan ocupado, yo no tengo tiempo para dejar que Dios me hable. Yo no tengo tiempo para escuchar la voz de Dios. El salmista dice aquí: en tus mandamientos meditaré. Y ese meditar, ese considerar los caminos del Señor requiere tiempo para que así podamos escuchar la voz de Dios. Una de las prácticas que recientemente yo retomé de mis años maravillosos, de cuando yo estaba en la universidad y estaba con ese gran fervor por el Señor y ese gran fuego por servir al Señor, y cómo usted podía ir a mi habitación y encontraba 3, 4, 5 cuadernitos con los devocionales que yo hacía. Y no era que yo escribía cosas inspiradoras, sino simplemente yo escribía ahí en un cuadernito de lo que había leído, el versículo que más me impactó y cómo el Señor me había hablado. Y al hacer ese ejercicio, que
no es para que esos cuadernitos sean publicados. Yo no tengo expectativa de grandeza, ni mucho menos. Pero el punto es que al yo hacer ese ejercicio de escribir a mano el versículo, ese escribir a mano el versículo me ayudaba a mí a meditar más en la palabra de Dios. Ese escribir los pensamientos que el Señor traía a mi mente mientras yo meditaba en la palabra de Dios, eso me ayudaba a mí. Y le decía que recientemente me compré un cuadernito para hacer eso otra vez y ha sido de gran bendición. Y yo les animo a ustedes, hermanos, a que si realmente queremos apreciar las excelencias de la palabra de Dios, le demos tiempo a que Dios nos hable, a meditar, a considerar la palabra de Dios. Ya sea que eso signifique para usted comprar un cuadernito y escribir, o quizá usted dice, no, yo soy más tecnológico y lo escribo en el teléfono, lo escribo en el iPad, o quizá usted tiene una memoria privilegiada y simplemente considerando el texto y recordándolo ahí. Pero el punto es que usted de manera intencional le dé tiempo al Señor para que Él le hable, meditando, considerando sus caminos. Dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Oiga eso. ¿Pudieras tú decir eso? Que tú te gozas más en la palabra de Dios, en las excelencias de la ley de Dios. Tú te gozas más en eso que en tu iPhone X. ¿Cuál fue el que salió? ¿El XS o el XR? Tú te gozas más en eso que en tu carro. Tú te gozas más en eso que en tu cocina. Tú te gozas más en Perdón. Tú te gozas más en eso que en cualquier otra cosa. O que el Señor obrara en nuestro corazón, en nuestra mente, para nosotros deleitarnos así en la palabra de Dios. Dice el versículo 24, tus testimonios son mi delicia. Dice el versículo 40, he aquí yo he anhelado tus testimonios. El salmista conocía y apreciaba las excelencias de la palabra de Dios. Y por eso él se explaya de esta manera. Por eso él es capaz de escribir estos 176 versículos bajo la inspiración de Dios, pero pensando en las distintas maneras, las distintas excelencias, glorias, maravillas que la palabra de Dios representa para su vida. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos también tener ese corazón inclinado a su palabra, oídos dispuestos a escuchar, ojos locos por levantarse en la mañana, como en uno de los versículos menciona aquí, como él anhelaba que pasara la noche para poder una vez más leer la Escritura. Que el Señor abra los ojos nuestros para que podamos apreciar las maravillas de su ley. Padre, gracias damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de considerar tu ley, de considerar las excelencias de tu palabra. Al iniciar esta serie de mensajes basado en este capítulo, Señor, nosotros somos retados simplemente considerando la admiración que tenía el salmista por tu ley, la admiración que tenía el salmista por tu palabra. Y Señor, pon en nosotros, rogamos, pon en nosotros ese deseo, ese anhelo. Abre nuestros ojos, Señor, para que cualquier otra cosa que nosotros apreciamos y que nos distrae, cualquier otra cosa que nos desvía la atención de nuestros ojos de tu palabra, a eso, Señor, que realmente nosotros podamos apreciar tu palabra como más excelente. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.